Este es un espacio hecho para ti, para conocer la psicología desde lo más natural. Hablar de psique no debería ser ajeno. Se vive todos los días a cada momento, desde que despertamos hasta en los sueños. Acompáñanos a este programa en donde hablaremos sobre los misterios de la mente. Esto es Psique al Natural. Comenzamos. Hola, muy buenas noches. Sean bienvenidos nuevamente a un programa más aquí en Psique al Natural. Y pues me da mucho gusto estar nuevamente en nuestro programa favorito, ¿no? En cuanto a la parte de pláticas, de poder hablar de temas un poquito más serios, un poquito de interés. Entonces, pues hoy viernes, hoy toca lo que es Psique al Natural, ¿no? También recuerden que tenemos la parte de los podcasts en cuanto a de mente cotidiana, por mientras, pues hoy estamos justamente de regreso en cuanto a los en vivos. Y como siempre, no estoy solo, estoy acompañado de mi estimadísima, queridísima amiga, colega, compañera, Vanessa Zavala. Muy buenas noches, ¿cómo te encuentras, Vané? Hola, querido amigo, colega. La verdad, muy bien, feliz de estar otra vez aquí. Creo que siempre digo lo mismo, pero es una realidad. Se extraña grabar siempre, ¿no? Entonces, estar aquí nuevamente para mí es un gran privilegio y pues más porque pues estamos haciendo lo que nos gusta. Entonces, yo creo que eso es aquí lo importante de todo esto. Y bien, tú dijiste al principio, pues con un tema diferente. Bueno, no diferente, pero más bien es la primera vez que hablamos de este tema y yo creo que también ya era hora de que aquí en Psique tocáramos este tipo de temas que al final son parte de la vida y son muy importantes para todos, ¿no? Entonces, como siempre, Psique al Natural se caracteriza por ser un programa en donde aparte de estar nosotros dos, pues también tenemos invitados, que son las personas que al final de cuentas enriquecen este tipo de programas con sus conocimientos, sus experiencias, su trabajo y demás. Entonces, pues obviamente el día de hoy teníamos que tener una invitada que evidentemente sabe y sobre todo tiene experiencia con este tema. Entonces les presentamos por primera vez, porque es la primera vez que nos acompaña, a Marlene Morales. Pero antes de invitarla, ¿qué tema vamos a platicar el día de Ah, hoy? claro, el tema del día de hoy es el de la vejez y su impacto en la sociedad. Creo que me di por hecho por la promoción que hemos estado subiendo y ya lo di por hecho igual por las encuestas que en algún momento o más adelante vamos a tocar esto. Entonces, una disculpa, vamos a hablar de la vejez y su impacto en la sociedad. Y ahora sí, la invitada que tenemos el día de hoy es Marlene Morales. Hola, Marlene. Hola, ¿qué tal, chicos? ¿Cómo Hola, están? hola. Buenas noches. Muy buenas noches, Hola, Marlene. muy Pues buenas nosotros muy noches. ¿Qué tal? contentos de tenerte aquí, la verdad, por primera vez. ¿Cómo Qué bueno están? que aceptaste estar aquí. Eh, Marlene, por favor, cuéntanos, platícales también a las personas que nos están viendo, a qué te dedicas, qué es lo que tú haces. Inclusive tú, pues ya me pudiste contar un poco de más de manera personal, pero igual estaría padre que nos platicaras qué es lo que haces, a qué te dedicas, cuál es esta experiencia que tú tienes con los adultos mayores. Bueno, pues mi formación académica, yo soy licenciada en enfermería y obstetricia, también soy licenciada en psicología, soy maestra en tanatología, maestrante en psicoterapia transpersonal y soy enfermera paliativista. Yo me dedico hace ya muchos años a la atención de pacientes en domicilio. Al ser enfermera, parecería que puedo ejercer en hospital, pero además del hospital, pues puedo ejercer en otras áreas. Y mi atención es en la comunidad. Yo siempre me he dedicado a la atención de pacientes en domicilio y la vida me ha llevado a la atención de los adultos mayores, tanto sanos como enfermos. En realidad, o sea, además de hacer otras cosas en docencia y en psicoterapia, bueno, me dedico a eso, ¿no? En el momento que me llaman en la atención, sobre todo de los cuidados paliativos, voy a hacer la intervención domiciliaria. Oye, Marlene, y ahorita para poner un poquito en contexto, antes de iniciar con las preguntas de lleno, igual para la gente que nos esté escuchando y viendo, ¿qué es esto? Hacer un paréntesis de cuidados paliativos que comentaste que hace enfermera paliativa. ¿Qué es esto, Marlene?
Pues mira, yo estudié la licenciatura en enfermería, pero posteriormente me tuve que hacer una especialidad en cuidados paliativos, que son todos esos cuidados que se dan al final de la vida. Una vez que se hace un diagnóstico de una enfermedad crónico-degenerativa y terminal, que no necesariamente tiene que ver con una esperanza de vida corta, sino que la enfermedad tiene que ser o es terminal, ahí entran los cuidados paliativos. En nuestro país es muy nuevo el término de cuidados paliativos, pero va a ser todo ese cuidado activo y total que se le va a dar a la persona ante un diagnóstico de enfermedad terminal, donde no solo se cuida la parte física, también se cuida las 4 esferas, la biopsicosocial y espiritual. Generalmente el cuidado paliativo la OMS recomienda que se haga en casa. Una vez que el paciente se da de alta por máximo beneficio en el hospital, bueno, pues nosotros brindamos ese cuidado, los que nos especializamos en cuidados paliativos, brindamos ese cuidado en el domicilio para mejorar la calidad de vida y con ello también la calidad de muerte de la persona diagnosticada con una enfermedad terminal. Susu, ¿quieres comentar algo? No, en dado caso, bueno, sí, muchas veces se tiene esta duda, ¿no? Porque por lo general se suele relacionar este término de cuidados paliativos justamente con la vejez, ¿no? Pero ahora sí que muchas veces la población principal son los adultos mayores, y tengo entendido que muchas veces lo que son los este tipo de servicio, ¿no? Que el tipo de enfermeras para lo que es en asistencia en casa, ¿no? Muchas veces se tiene para los pacientes que ya no pueden estar en un hospital, pero también se requiere este tipo de asistencia para ahora sí que pueda estar bien en domicilio, ¿no? Claro, y es bien importante lo que mencionas, porque los cuidados paliativos no necesariamente son para adultos mayores. De hecho, los cuidados paliativos pueden ser pues desde el momento del nacimiento, tras un diagnóstico de una enfermedad in útero, de un bebecito, neonato, bueno, ahí entran también los cuidados paliativos. Pueden ser pediátricos, pueden ser en adultos jóvenes, pueden ser en niños, pueden ser en adultos mayores. Cualquier persona requiere cuidados paliativos. Y es decir, que hay que hacer un montón de cosas por las personas que han sido diagnosticadas con una enfermedad terminal. No es que ya no tenemos nada más que hacer. Aquí hacemos un montón de cosas por ellos desde las 4 esferas, ¿no? No solo desde la esfera física, sino hasta desde la esfera psicológica y espiritual, que eso es algo muy importante que hay que tratar, ¿no? Sí, sobre todo esa parte, porque muchas veces solo se piensa como que, sí, vamos a darle la asistencia médica, que tenga los medicamentos necesarios y que pues, y ya no, pero también está la parte en donde la persona pues tiene que estar rodeada de sus seres queridos. Hay enfermedades en hospital que no te permiten ingresar más que un familiar y por una hora, ¿no? Y entonces el paciente está solo casi todo el tiempo del tratamiento, ¿no? Y va desgastando mucho esto, ¿no? Pero justamente con esto hay veces que acercarnos a la parte más humana en este tipo de enfermedades es como que lo más importante, ¿no? Claro, justo eso es lo que hace el cuidado paliativo. Es una vez que la enfermedad ha sido diagnosticada y el tratamiento ya no es curativo, se vierten los cuidados paliativos para aliviar todos aquellos signos y síntomas, no solo físicos, como les decía, sino psicosociales, que presenta el individuo. Y entonces aquí la atención es integral por todo el equipo interdisciplinario de la salud. La verdad es que el cuidado es bien bonito porque intervenimos todos. Aquí no el médico es el importante, aquí todos los profesionales de la salud actuamos, hacemos un plan de cuidados para poder atender a todas las personas, como les decía, desde los bebecitos, desde los recién nacidos, pero también se atiende a la familia, al paciente y a los profesionales de la salud. Eso es bien interesante, ¿no? Porque tal vez a nosotros también se nos olvida y también requerimos un tratamiento, un apoyo, una contención, porque pues al final de cuentas somos seres humanos que estamos viviendo con la muerte del otro, ¿no? Claro. Y fíjate que me parece muy importante esto ahorita para ya dar pie a la pregunta, Susu. Me parece importante esto que tú estás diciendo, Marlene, porque creo que
siento que también esto que tú estás comentando, esta información de que todos necesitamos este cuidado paliativo o de que tan solo la simple definición, siento que es un término que no toda la gente lo conoce. Entonces, como sociedad también pasa mucho en el que se piensa lo que tú dijiste, ya no hay nada que hacer, ¿no? O sea, ya la persona pues literal ya se va a morir, entonces ya no hay nada que hacer y pues ni modo, ¿no? ¿Qué es lo que queda? Esperar. Pero se desconoce que o sea, en medio de todo esto puede haber todavía un camino, ¿no? Un camino por recorrer, y tú bien lo comentaste, un camino que puede ser bastante bonito, y no solamente para el paciente, sino también para la familia. Algo que también me parece muy importante es esta parte de la familia, que es quien también está recibiendo y sosteniendo todo este dolor o toda esta carga desde que se enteró de la enfermedad. Y eso también, justo para esto es esta transmisión, también para que la gente vaya viendo de que no solamente es para el adulto mayor, sino también para cualquier persona. Tú lo dijiste desde que son bebés, pero también para informarnos de que existen estos cuidados paliativos y de que hay más cosas que hacer para tratar de darle una mejor calidad de vida al paciente, ¿no? Claro, es importante que sepamos que hay, así como hay derechos de los pacientes, tenemos una carta de los 10 derechos de los pacientes, también tenemos una carta de los derechos del paciente en fase terminal. Y me parece importante lo que dices, Vanessa, porque no lo conocemos. A veces cuando ingresa una persona, en este caso como vamos a tema hoy, un adulto mayor a un hospital, no sabe que uno de sus derechos es que reciba cuidados paliativos, y no solo en el hospital, también en el hogar. Pero al que en el momento que no lo conoce la población, pues ese cuidado no se brinda, porque yo no lo exijo, yo no se lo exijo a los profesionales de la salud. Entonces por ahí también me parece que es una gran área de oportunidad para que la población en general lo sepa, ¿no? Que tal vez en otro tema podamos hablar de eso. Claro, sí, sería bastante interesante poderlo tomar, porque hay veces que incluso en cuestiones así se le da a los pacientes como desahuciados o ya personas que pues ya no tienen, no se puede hacer nada más, ¿no? Y entonces, claro que se puede seguir haciendo algo, tal vez no para que tenga para que se recupere, pero por lo menos para el bien morir, ¿no? Y eso creo que sí amerita un tema aparte. Pero bueno, para poder comenzar justamente con esta plática, con esta dinámica, pues me gustaría comenzar justamente con la pregunta inicial, ¿no? ¿Qué es la definición del adulto mayor? Entonces, me gustaría escucharlas, qué se puede entender, porque hay veces que se puede confundir, hay veces que incluso todavía en estas alturas pensamos que ya un adulto mayor es como que ya no tiene algún tipo de utilidad en la sociedad, mejor ya. Entonces, ¿qué es un adulto mayor? Adelante, Marlene. Bien, hay diferentes definiciones y por supuesto podemos utilizar la de la Organización Mundial de la Salud como profesionales de la salud, también la de la ONU. Nosotros aquí tenemos un instituto que es el INGER, el Instituto Nacional de Geriatría, que me parece que es alguien, todos tendríamos que conocer el Instituto Nacional de Geriatría porque hace investigación con respecto a los adultos mayores. Y bueno, vamos a ver qué nos dicen estas dos instituciones importantes, la OMS y el Instituto Nacional de Geriatría. Primero, nos dice que son sujetos sociales. Y es bien importante, solo por lo que decía Alfonso, ¿no? De pronto tenemos una idea de que son personas que van en declive, pero justo nos dice la OMS que son sujetos sociales activos, donde la persona puede vivir su envejecimiento de una manera profunda y participando en la sociedad. La OMS dice que son las personas mayores de 60 años en las personas en vías de desarrollo y lo clasifica en tres partes. Por ejemplo, un adulto mayor a partir de los 60 años es una persona mayor, después de los 74 años es una persona en edad avanzada y después de los 90 años es una persona longeva. Eso significa que un adulto mayor va a ser todo individuo mayor de 60 años en países en vías de desarrollo como en el nuestro, y en países desarrollados va a ser una persona que tenga más de 65 años. Pero bueno, esta definición es muy amplia, solo porque la vejez es heterogénea, es decir, todos envejecemos de manera diferente, no es homogénea, y entonces se tienen que considerar muchísimos aspectos, no solo el aspecto biológico, no solo el aspecto
cronológico. Inclusive se tiene que considerar hasta la cultura, la etnia, para poder determinar quién es un adulto mayor. Pero como definición, podríamos decir que es una persona que es mayor de 60 años de edad. Me parece a mí algo muy importante esto que tú dijiste de desarrollo en estado activo, esto que comentaste al principio de estado activo. Eh, Sinceramente, creo que este es o al menos para mí, es el punto clave de la transmisión. El que al momento de pensar en el tema, en este caso que es la vejez y su impacto en la sociedad, desde el simple momento que pensamos en vejez, desde ahí ya se vienen un montón de pensamientos de qué es esto, ¿no? Un montón de componentes de que vejez ya es casi estar en lo último de la vida y es un impedimento, son limitaciones. Entonces, para mí es importante mencionarlo porque justo también parte de nuestro tema es el impacto que tiene la sociedad hoy en día, y estamos hablando hoy en día de estas nuevas generaciones que están atravesando en este momento y de cómo vemos al adulto mayor y cómo se ve el adulto mayor en este momento, ¿no? Entonces creo que también tiene mucho este tema desde todas las cargas y de todos los pensamientos sobre el adulto mayor, desde lo que pueda hacer y no pueda hacer, desde el simple hecho de que a cierta edad ya no puedes trabajar, entonces eso a veces se puede llegar a confundir como inhábil, ¿no? Ya no estás habilitado para poder hacer ciertas cosas, ¿no? Porque ya estás grande, porque te puedes lastimar, pues entonces desde ahí vamos poniendo ciertas limitaciones y justo yo lo veo igual como una etapa más, ¿no? Así como hablamos de la niñez y las características que tiene, así como hablamos de la adolescencia y las características que tiene, lo mismo pasa con la adultez, pero como sociedad le atribuimos más características negativas por estas limitaciones que toda esta parte positiva, ¿no? Inclusive más adelante vamos a comentar algunas de las respuestas que recibimos en nuestra encuesta por parte de Psique al Natural para las personas que quieren envejecer, y las respuestas están bastante interesantes, pero más adelante en la pregunta lo vamos a tocar. Susu, ¿quieres comentar algo? Bueno, también me gustaría como que agregar para las personas que están viendo, que nos están escuchando, recuerden que tenemos un pequeño espacio para que puedan poder poner sus preguntas, sus inquietudes acerca de este tema y podamos contestarlas aquí mismo en este espacio. Entonces los leemos, lo estamos constantemente checando lo que son los comentarios, pero sí, muchas veces en cuanto al tema, ahora sí, pensar en adulto mayor muchas veces es como esta persona que ya incapaz, como se estaba mencionando hace rato, ¿no? Incluso hay veces que se llega a confundir el término, que hay veces que se dice, pues es que hay una persona de la tercera edad, cuando en realidad, tal como estaba mencionando hace rato Marlene, técnicamente esto de la tercera edad se menciona como un protocolo de cada 20 años, ¿no? O sea, una persona de los primeros 20 años es primera edad, segunda edad sería a los 40, y la tercera edad sería justamente a partir de los 60, ¿no? Actualmente, y justamente con ese término de longevidad, que puede llegar hasta los 100 años, puede llegar una persona a tener en la cuarta y quinta edad, pero esto no quiere decir que sea una persona incapaz, porque también se tiene este concepto de una persona que ya se jubiló, y normalmente pensando que una persona jubilada llega ya en la parte del adulto mayor, es como que ya no tiene una utilidad para la sociedad. Al contrario, de hecho todavía es como justamente todo lo contrario. Una persona todavía tiene la suficiente el ímpetu para poder realizar diferentes tipos de actividades sin ningún tipo de limitante. Bueno, ahora sí que la única limitante es lo que uno se ponga. Pero incluso ahorita podría mencionar que esto puede pasar a cualquier nivel de edad, porque hay veces que las personas, incluso ahorita en los jóvenes, pueden quedarse así como que, es que yo ya no puedo hacer nada, o siento que no soy útil, y puede pasar esta cuestión como que de inactividad, y pasa todo lo contrario, cuando un adulto mayor sigue siendo más activo que un joven, ¿no? Entonces, creo que eso depende mucho del reloj biológico de cada quien, y mucho del ánimo que tiene cada persona para poder seguir haciendo y motivándose a sí mismo, ¿no? Entonces, creo que es un punto muy importante en cuanto a la parte de adulto mayor.
Claro, es que mira, el tema de la vejez es un tema súper amplio y creo que es bien importante hacer la acotación de que es un proceso natural, que la vejez es un proceso natural, gradual, que es continuo y que es irreversible. Y envejecemos desde el momento en que empezamos o desde el momento en que nacemos. Eh, las células, algunas comienzan a reproducirse y otras mueren. Y entonces tenemos un concepto de vejez solo a partir de los 60 años. Si esa es una irrealidad, se envejece desde el momento en que se nace. Y al ser un proceso, como bien lo decía Vanessa hace un ratito, este va a ser un proceso continuo. Y entonces, así como tenemos niñez, tenemos adolescencia, tenemos adultez, también hay una adultez mayor. Dentro del tema de los viejos, podemos hablar de diferentes teorías del envejecimiento. Y para tratar de esto, por lo menos son 18 teorías del envejecimiento, hablan sobre las biológicas y las psicosociales. Es todo un tema maravilloso, donde las biológicas se enfocan a todo aquello que sucede en nuestras células y que éstas se van modificando, órganos, aparatos y sistemas, se van modificando para el envejecimiento, pero las psicosociales justo tiene que ver con lo que dices, Alfonso. Es cómo el individuo se va desarrollando en el ámbito donde se encuentra y a partir de ahí es útil o no para la sociedad, pero también tiene que ver cómo se encuentra su psique, cómo se encuentra él desarrollándose en el medio ambiente donde interactúa todos los días. Y entonces a partir de esto, del bombardeo que tiene nuestros medios de comunicación, nuestra sociedad y el enfoque que hoy actualmente estamos teniendo, es de la concepción que nosotros tenemos como adultos mayores, pero también que van a tener nuestros hijos. Porque me parece que no es lo mismo lo que pensaban nuestros padres a lo que pensamos hoy nosotros y a lo que van a pensar nuestros hijos. Y entonces la realidad es que la pirámide poblacional se ha invertido y hoy somos mayor cantidad de adultos mayores en nuestro país y no hay profesionales de la salud que los vayan a poder atender. Ha aumentado la esperanza de vida y entonces tenemos que cambiar una visión completamente de lo que es el envejecimiento en la actualidad. Claro, incluso este tipo de término ha afectado a países de primer mundo, que muchas veces pasa que hay poblaciones que ya no tienen jóvenes y lo que son puros adultos mayores, y de hecho incluso el mismo gobierno pide que vayan jóvenes para poder equilibrar todo esto, porque incluso la esperanza de vida incluso hace un siglo cambia completamente, ¿no? Antes era como de 80 años el límite de esperanza de vida, ahorita ya está entre los 100, incluso un poquito mayor, dependiendo, ¿no? Suele variar dependiendo de las regiones. En México me parece que está entre 70 y tantos y 80 y tantos, si no mal recuerdo. Sí, la esperanza de vida actual, vamos a hablar de nuestro país, en promedio de mujeres y hombres es de 75 años. Las mujeres viven hasta 74 años o vivimos hasta 74 años y los hombres hasta 73 años. Hay una estadística que es bien fuerte que yo siempre se las digo a mis alumnos y es: las mujeres vivimos más pero en peores condiciones. Solo que el hombre vive más pero con enfermedades crónico-degenerativas y terminales. Y entonces ahí hay dos áreas donde podemos abarcarlo nosotros como profesionales de la salud, pero también como sociedad. O sea, hay una gran área de oportunidad, sobre todo para saber qué estamos haciendo hoy en este momento nosotros. Yo, por ejemplo, que tengo 45 años, ustedes son mucho más jóvenes, pero para tener un envejecimiento activo y saludable. Tal vez esto no lo sepan, pero esta es la década del envejecimiento activo y saludable en todo el mundo. Es decir, los países desarrollados han hecho propuestas para los países en vías de desarrollo como el nuestro, para que comencemos a mejorar la esperanza de vida, pero evitando la discapacidad en los adultos mayores. Hoy lo importante es evitar la discapacidad y es empezar a concientizar en una mejor salud en las 4 esferas del individuo. Fíjate, bueno, Vane, perdón. No, adelante. Me quedé pensando en esta cuestión de salud,
muchas veces y cuando vamos creciendo, solo pensamos ir al médico cuando me siento mal, que, ay, es que me duele la panza, ¿no? Tengo una enfermedad, es cuando voy al médico. Cuando en realidad siempre tenemos que estarnos checando ahora sí que nuestras cualidades, nuestra condición física, para poder estar ahora sí que preparándonos para lo que viene. Y muchas veces no se consideran esos pequeños puntos que pueden afectarnos ya en la vida adulta, ¿no? Porque incluso el ritmo de vida que solemos tener, muy ajetreada, o en dado caso que la alimentación que a veces no suele ser balanceada, va a repercutir a este tipo de edades, ¿no? Y entonces, y hay veces que ahora sí que al mismo tiempo nos cobra la factura. Por eso es que tenemos como este concepto de adulto mayor, de una persona que ya no se puede mover, una persona que hay veces que ya está en su cama, o está en silla de ruedas, o que ya no se para de la mecedora, ¿no? Una persona como que, voy a decirlo como que un poquito fuerte, que termina siendo un estorbo, ¿no? Hay veces que se tiene este concepto como la familia, ay, es que nomás estás estorbando un lugar que estás ocupando, ¿no? Casi necesito espacio, te voy arrinconando, ¿no? Entonces, es feo, es cierto, puede pasar mucho esta cuestión, y se tiene una visión como un adulto incapaz, cuando es todo lo contrario. Yo creo que todavía en esas edades, la persona todavía tiene muchas actividades, muchas cosas que puede realizar y muchas cosas que puede aportar. Es que sabes que también, Susu, yo me pongo a pensar en esto. Creo que estamos acostumbrados desde que somos inclusive niños a estar presionados por un reloj social en el que tú tienes que, o sea, es una carrera en el que a tal edad tú tienes que hacer esto y a tal edad ya tienes que culminar esto. Siento yo que parte del problema del por qué vemos la adultez mayor tan catastrófica, se puede decir así, porque creo que desde que somos jóvenes estamos como justo preparados a que voy a hacer esto ahorita y voy a vivir y disfrutar de una vez esto o hacer esto por primera vez, porque posiblemente cuando esté grande pues ya no pueda. Y creo que desde ahí está ese pensamiento de la limitación, en el que voy a hacer las cosas ahorita, cuando tengo 20, cuando tengo 30, cuando tengo 15, porque entonces ya cuando tenga 40, ya cuando tenga 50, 60, ya voy a estar muy grande y ya no voy a poder. Entonces creo que también se nos ha enseñado como que justo todo lleva un tiempo, todo tiene una carrera, todo tiene un reloj social a tal edad, inclusive no solamente en este tema, ¿no? De adultez mayor, sino a tal edad tienes que casarte, a tal edad tienes que tener hijos. Obviamente hablando de los hijos, claro que es un tema de igual manera por salud y en este caso biológico. Sin embargo, siempre hay como una edad de que esta es la mejor edad para que puedas tener hijos, porque si los tienes después de esto, ya estás muy grande y ya no se puede. Esta es la mejor edad para casarte, porque si te casas a tal edad, ya como que se te fue el tren, ¿sabes? Entonces, creo yo que desde ahí viene toda esta parte o todo este concepto del por qué vemos la adultez mayor como una imposibilidad y no como una posibilidad de que es una etapa más de la vida, sí, pero es una etapa en la cual vas a descubrir cosas diferentes y que puedes volver a hacer cosas que no conocías o volver a hacer cosas que te gustaban, ¿no? Pero creo que todo esto también tiene que ver con la percepción que desde niños, desde jóvenes, desde adultos se nos ha inculcado qué es la vejez y qué es envejecer, ¿no? Que inclusive más adelante vienen en nuestras preguntas esto de la vejez y el envejecimiento. Creo que desde ahí viene, para ti, ¿qué es y cuál es la concepción, la percepción que tú tienes de envejecer? Porque si desde niño tienes la percepción de que envejecer es fracaso y frustración, pues posiblemente va a ser un gran miedo envejecer, ¿no? Que inclusive una de nuestras preguntas en nuestra página fue, ¿tienes miedo al envejecer? Y fue más del 80% de las personas que pusieron sí, ¿no? Entonces más adelante vamos a saber cuáles fueron las respuestas de qué es envejecer. ¿Quieres comentar algo, Marlene? Sí, es que, ¿sabes qué? Me parece que aquí entra mucho la psicoeducación, ¿no? En todas las áreas, este tema es fundamental, porque les comentaba hace un ratito que la vejez
no es homogénea, la vejez es heterogénea. Y entonces, ¿de qué depende la cultura del envejecimiento? Primero, de las características innatas de cada uno de nosotros, ¿no? De lo que ya traemos en los genes, pero además también del estilo de vida que llevamos. Y justo por eso es una psicoeducación. En la medida de que yo soy consciente de cómo está funcionando mi cuerpo, de cómo yo quiero ir avanzando estas diferentes etapas, es como voy a llegar a la adultez mayor. La adultez mayor implica un proceso de crecimiento, pero también un proceso de deterioro, pero no porque esté viejo. Además, por cierto, el término viejo no es un término peyorativo, existe ahí algo que se llama el viejismo, y el viejismo tiene que ver con los miedos y estereotipos que se tienen al ser viejo. Y entonces yo prefiero decir adulto mayor porque se escucha mejor, pero el término correcto es decir viejo. En realismo, un término bonito solamente para que no se escuche mal para la sociedad. Y el ser viejo implica ganancias e implica pérdidas, pero justo hay que ver al adulto mayor, al viejo más allá de las pérdidas, todo lo que ha ganado. Solo piensen en una persona de 65 años comparado con cualquiera de nosotros tres. Ha ganado cultura, ha ganado seguramente experiencia, vocabulario, diferentes formas de ver la vida, y que eso solo lo obtendría a través del paso del tiempo. Y tal vez eso es lo que no nos enseñan en las escuelas, en la sociedad, lo que no se ve en las diferentes áreas, ¿no? Que la vejez es una etapa que todos vamos a pasar porque ya nacimos, y entonces a partir del nacimiento vamos envejeciendo. Claro, que muchas veces se suele, justamente como estás mencionando, incluso antes el hablar de un adulto mayor, de un viejo, era más como la imagen de un sabio, de una persona que ya conocía, una persona que te podía enseñar, una persona que te podía guiar. Actualmente hay veces que se quita esa imagen, o tal como lo mencionas, o sea, llegamos a tal punto que pensamos, cuando escuchamos el término viejo, pensamos una persona inútil, una persona que ya no vale. A llegar a pensar que es ofensivo decir viejo, cuando en realidad es algo normal, o sea, simplemente es el paso del tiempo. Todos pasamos por él, entonces al final es algo normal, es algo natural, como decir un niño, un adulto, un joven, un adulto, un viejo, es parte normal de la vida, no es como que, ay, vamos para que no se aprenda a decirle a adulto mayor o cualquier otro tipo de término, pero cuando en realidad es lo que es, ¿no? Y muchas veces es como que conciliarse con tu misma persona, ¿no? Con lo que eres. Y creo que también hacia una psicoeducación, igual yo lo traslado, y bueno, creo que siempre lo hablamos en la página, una psicoeducación en el caso de las escuelas, hacia los alumnos, ¿no? Desde que son niños, enseñarles esta parte fundamental de la vida, pero también hacia las personas, hacia los adultos mayores, porque inclusive pues muchos de ellos igual pueden sentirse ofendidos, ¿no? En esta parte de que me estás diciendo viejo, me estás diciendo vieja, y ni ellos mismos tienen como esta parte como de no, o sea, es que no es una ofensa, al final de cuentas, ¿no? Y creo que también hacia ellos se les tiene que dar demasiada psicoeducación, y creo que explicarles esta parte, ¿no? De que pueden, y no es más, no es de que puedan, hay un montón de posibilidades y un montón de puertas que ellos pueden abrir y hacer un montón de cosas, y que no hay limitaciones. Entonces también es como la psicoeducación hacia la sociedad, hacia los niños, hacia los adolescentes, en las escuelas, hacia los adultos, pero yo creo que obviamente hacia ellos también, de toda la cantidad e infinitas posibilidades que existen para ellos ahora en esta nueva etapa de vida, y que cómo lo pueden observar. Tú lo dijiste ahorita, Marlene, y me gustó mucho esta parte en la que dices, eres una persona que tienes un montón de experiencias, un montón de aprendizajes a lo largo de tu vida, qué tantas cosas has aprendido, qué tantas lecciones te llevas, que a lo mejor y yo a mis 24 años de edad aún no aprendo, porque aún me faltan estas etapas por vivir, ¿no? Estas experiencias. Creo que también es lo importante hacerles ver a ellos, ¿no? En el que no
tú lo dijiste, Suso, este concepto de no es un estorbo, no es como, no, si entiendes, a lo mejor y te puede costar un poco de trabajo quizás entender esta parte tecnológica y todo lo que hay, pero ¿cuántos adultos mayores no vemos ya con un teléfono, inclusive teniendo TikTok, teniendo redes sociales, en el cual no los hagas a un lado pensando que no van a entender por la edad? Creo que también está esa parte de la inclusión y de hacerlos parte en que hazles saber, explícales, porque creo que esto de que es que no va a entender porque no es de esta época, creo que desde ahí también es como te hago a un lado y no te explico, ¿no? Creo que este trabajo es de todos como sociedad, desde los niños, adolescentes, jóvenes, adultos y por supuesto, evidentemente los adultos mayores también. Pues me gustaría... Y saben que es que a partir de que se empieza a ver al adulto mayor y se empieza a ver el viejo... Perdón. Sí, prosigue, por favor. Todo lo que dice Vanessa, a que las personas miren a los adultos mayores de otra forma. La gerontología es una ciencia espiritual del envejecimiento desde una perspectiva interdisciplinaria. Por suerte, hoy ya no solo tenemos la geriatría, que la geriatría es la rama de la medicina que va a estudiar los procesos biológicos y patológicos del adulto mayor. La gerontología va a tener esa gran ventaja que va a ver al individuo en todas sus esferas, pero que además todo el equipo multidisciplinario de la salud, y no solo de la salud, porque hasta antropólogos entran en la gerontología, vamos a empezar a hacer esta educación social, porque es justo lo que dices, Vanessa. La educación no solo tiene que ser para el adulto mayor, es para toda la sociedad. Y algo que me gustaría hacer una acotación es las TICs, las nuevas tecnologías, también están vertidas para el adulto mayor. Y comentábamos antes de entrar al aire sobre, el lugar de donde nosotros estudiamos. Bueno, pues vemos en esa escuela donde hay muchísimos adultos mayores que están estudiando una licenciatura y que probablemente tienen 70 años y están estudiando gerontología, trabajo social, psicología, y donde se adaptan a las nuevas tecnologías. Y entonces, solo esto es de capacitación. No es que no tengan la capacidad para aprender, es que si le capacitas, la persona aprende. No por ser adulto mayor significa que no va a aprender. Aquí me gustaría como comenzar justamente con este término, porque ya como que ya tocamos en cuanto a lo que es adulto mayor, pero en cuanto al tema de vejez y envejecimiento sí me gustaría como que ahondar, ¿no? Y hay veces que pensamos que son dos términos completamente distintos, van de la mano. ¿Qué son, no? Entonces, vejez, yo entiendo muchas veces que ya se va como la persona que es viejita, ¿no? Pero creo que este término es completamente erróneo, ¿no? Es todo lo contrario, de hecho. Claro, tenemos aquí dos términos que son muy importantes y que pueden parecer sinónimos, pero no lo son. Van de la mano, por supuesto, la vejez y el envejecimiento. La vejez como tal es la etapa de la vida que comienza a los 60 años de edad. Y el envejecimiento es un proceso, como lo dije al inicio, que inicia desde el nacimiento y termina con la muerte. ¿Eso qué significa? Que el envejecimiento no necesariamente está relacionado con el adulto mayor. El envejecimiento se da desde el momento del nacimiento. Yo podría decir que desde el momento de la concepción se empiezan a desarrollar órganos, aparatos y sistemas, pero para que esto suceda, otras cosas tienen que morir. Y entonces, mientras la vejez es a partir de los 60 años de edad, el envejecimiento se va a dar y hasta que cualquier individuo muere. Esa es la diferencia entre ambos términos. Saben, aquí que quisiera comentar, y ahorita igual para darle pie a las respuestas que dijeron las personas que comentaron nuestra encuesta, esta parte del envejecimiento,
a mí me gusta como situarlo, ¿no? El miedo a envejecer. ¿Por qué pusimos esta pregunta de por qué miedo a envejecer? Creo que esta pregunta es algo muy común, así como, ¿te da miedo la muerte? ¿Te da miedo envejecer? Y lo que yo decía al principio era que el 80% de las personas que contestaban la encuesta dijeron que sí les daba miedo envejecer. Cuando les preguntamos qué significaba para ellos el envejecimiento, me causó mucha intriga y sorpresa saber la respuesta, en el que algunos de ellos ponían problemas, dificultad, tristeza, limitación, triunfos, fracasos, responsabilidad económica, maduración, admiración y sobre todo una respuesta que dice crecer y darte cuenta que los años pasaron y que te faltaron cosas por vivir. Y creo que también aquí viene como toda esta parte del miedo a envejecer. Esta respuesta me pareció muy interesante porque me faltaron cosas por vivir. Y creo que a veces es como ese miedo de voy a llegar a una edad en la que yo estoy consciente que ya no voy a volver a hacer lo que yo podía hacer antes y que me van a faltar cosas por vivir, por disfrutar, por conocer. Creo que también desde ahí parten muchas cosas, ¿no? Desde ahorita que somos jóvenes, el qué es lo que estamos haciendo, lo que tú comentabas al principio, Marlene, qué es lo que estamos haciendo y cómo estamos llevando este envejecimiento saludable, ¿no? ¿Qué es lo que hacemos o lo que no dejamos de hacer? Y poniéndonos un poquito en esta parte, ¿no? Como sentimentales o reflexivos, pues creo que también de eso se trata todo, ¿no? Del aprender a disfrutar lo que estamos haciendo para que justo cuando lleguemos a esa edad, entre comillas, que sintamos que ya no tenemos la capacidad o la misma habilidad, lo que sea, pues no nos agarren como esta parte de es que no hice, es que no dije, ¿no? Creo que también todo depende desde ahorita lo que estamos haciendo y cómo vemos el envejecimiento para tener en un futuro o para tener un significado de envejecer, ¿no? Ahora, otro punto importante para mí es que el envejecimiento también se puede ver de una manera de género. No es lo mismo una mujer, cómo ve la perspectiva una mujer el envejecimiento a cómo ve el hombre el envejecimiento. En otros foros igual yo estaba viendo que justamente el envejecimiento para la mujer es un poco más fuerte por el aspecto físico, ¿no? En el que yo estoy sintiendo que pues me voy arrugando, ¿no? Que a lo mejor el cuello, que las manos, en el que yo me veo, tantas cosas que hoy en día se hace llamado Botox, llamado hacer tantas cosas en la cara, justamente para eso, para frenar el envejecimiento, para frenar el yo verme así. E inclusive yo se lo decía a Susu, esta red social, esta aplicación, perdón, que es TikTok, sacó un filtro que es hacia la comparación de cómo te ibas a ver en 50 años o en 60 años. Y la comunidad les causó mucha sorpresa porque realmente se veían arrugados. Y entonces los dermatólogos decían que probablemente ese era el rostro que tú ibas a tener a los 60, 70 años. Y fue tanta indignación que, o sea, que les causó mucha preocupación el verse así, el verse arrugados, ¿no? Entonces creo que también este tema del envejecimiento es un aspecto de género, no es lo mismo cómo lo ve la mujer a cómo lo ve el hombre. No sé tú qué opines, Marlene. Marlene, ¿sí Mira, nos yo te puedo escuchaste? comentar, quisiera hacer una acotación en lo anterior que mencionamos, y es que, sí, me gustaría hacer una acotación en el tema anterior, es decir, me parece que pensar que tenemos que hacer lo máximo en estas etapas donde estamos jóvenes, desde mi para error, es decir, tenemos que vivir cada etapa de nuestra vida tal cual como lo es. O sea, esta adolescencia la tengo que vivir como es la adolescencia, la niñez como la niñez, la adultez, porque son etapas únicas. O sea, no puedo añorar en la tercera edad mi adolescencia porque si no me quedé atorado en esa etapa. Es decir, esa etapa la vivo al máximo y paso a la siguiente etapa, porque eso es algo biológico. Y solo pensar en que alguien tiene miedo al envejecimiento, habría que pensar en qué etapa de la vida entonces se está quedando y desde dónde lo está mirando, porque hay diferentes tipos de envejecimiento como hay diferentes tipos de personas. Sí me parece que hay como una connotación negativa con respecto al envejecimiento, pero es algo que nosotros tenemos que empezar a cambiar. ¿En qué sentido? Es no pensar que esta etapa
de la juventud es la etapa máxima, porque todo por servir se acaba. Y vamos a pasar a otra etapa, y no necesariamente va a ser una etapa negativa, todo tiene que ver con el constructo social que yo estoy manejando en este momento. Lo que nos vende hoy los medios de comunicación es que la juventud, en realidad, hace un ratito lo mencionaba Alfonso, ese adulto mayor que se veía anteriormente como un sabio. Desde mi particular punto de vista, hoy todavía esos adultos mayores son sabios por todo aquello que les siguen aportando a la sociedad, solo que hoy tenemos una cultura de lo joven, lo nuevo, es lo que vale, pero es esa cultura la que tenemos que comenzar a cambiar, solamente para darle lugar al adulto mayor. Claro. El lugar que merece, claro. Y de hecho estoy completamente de acuerdo con eso que estás mencionando, porque me quedé pensando como en este tipo de enfermedades, y creo que ya lo hemos tratado aquí en Psique Natural en cuanto a la cuestión de estereotipo de belleza en diferentes transmisiones que hemos tenido, en donde hay veces que nos quedamos con lo que dice la sociedad, es que una persona, para que sea bonita, tiene que tener ciertos perfiles, ¿no? Tiene que ser esbelto, que no tenga arrugas, que esas marcas de edad se ven feas, y entonces automáticamente, si la sociedad te está diciendo que eso no, diría como que no es aesthetic, entonces, pues trata de evitarlo, y entonces temes lo que te están diciendo que no es bueno llegar, ¿no? Y es feo que la misma sociedad inculque ese tipo de cultura, porque es como justamente temerle o tener una repulsión a esa parte de envejecimiento, cuando es algo normal. También en cuanto a las cosas, no podemos compararnos con la tecnología. Sabemos que la tecnología crece a pasos agigantados. Que el día de ayer me compré el iPhone 11 y mañana ya tienes el iPhone 12, el iPhone 13, no sé en qué número vayan, y entonces automáticamente los anteriores ya están viejos, ya. Y entonces, ¿cómo puedes pensar que una cosa ya es vieja? Simplemente porque ha pasado 1 año, 2 años, y es como que el tiempo de vida se le acabó, ¿no? Y es todo lo contrario. Creo que también tienes que aprender a disfrutar lo que tienes en el momento, y no importa que tengas el primer iPhone, ¿no? Si te sigue siendo útil, qué bueno, ¿no? Si ya no te es útil, bueno. La cosa es justamente como cambiarle, ver el lado positivo, ver las ventajas que te rodean, ¿no? Porque muchas veces pensamos como únicamente en frenos, en cosas que nos detienen, y la cosa es ver las posibilidades, todo lo que tenemos para crecer. Hace rato que estabas mencionando, Marlene, de esas personas que estudian, por ejemplo, en el Instituto Mexicano de Psicología, donde ahora sí que nos desarrollamos, donde estudiamos. Yo he conocido personas que tienen 60, 70 años, ¿no? Todavía hace poquito que terminé la maestría, tenía una compañera que tenía ya 70 años, iba en silla de ruedas, estaba en fase terminal porque tenía una enfermedad, tenía cáncer, desafortunadamente, y aún así tenía el ímpetu de seguir estudiando, de seguirse desarrollando, de seguir queriéndose. Desafortunadamente tuvo que partir, pero aún así, todos los días que estuvo en la escuela, nunca la vi quejándose, nunca la vi diciendo, ay, es que, ¿por qué vengo? No, ella lo hacía porque era su lugar donde podía sentirse bien, donde podía seguir sintiéndose útil. Es una persona que no veías que sintiera que el paso del tiempo se le está llevando, ¿no? Al contrario, ella disfrutaba cada minuto como si fuera lo más importante, y yo le decía a mis compañeros, fue una de las inspiraciones que tuvimos, porque ella sigue con nosotros y nos mostró que no hay límite, el único límite es el límite que nosotros nos pongamos, y muchas veces pasa eso de, justamente ahorita que estabas mencionando, Vane, de este filtro, como ver lo que vas a hacer como si fuera algo malo, y en vez de decir, oye, qué bueno, ¿no? O sea, ya por lo menos puedo ver cómo me voy a ver en unos años y no sentirme atemorizado de eso, ¿no? Yo creo que todo esto también parte desde, o sea, de la normalización.
siento que ahorita tocando un poquito el tema, ¿no? De los estereotipos, es normalizar al final de cuentas y saber qué es lo que estás consumiendo, qué es lo que tú estás viendo, ¿no? O sea, creo que también es eso, porque tú comentaste ahorita, Susu, ¿no? Como está mal ciertas arrugas, porque inclusive la televisión, ¿qué es lo que pasa? Está mal y lo photoshopean, ¿no? O sea, lo quitan, ¿no? O te hacen más delgada o inclusive en portadas de revistas. ¿Qué es lo que sucede? Inclusive con actrices que ya tienen 60, 70 años, y qué es lo que pasa, no las muestran tal cual son, sino las están editando. Y creo que ahí también es la parte de qué es lo que tú estás consumiendo, y lo que consumes es lo que tú estás normalizando al final de cuentas. ¿Por qué? Porque si tú estás consumiendo constantemente revistas donde te están diciendo que la figura ideal es de tanto, el color ideal es de tanto, el peso ideal es de esto, pues entonces tú a tu ojo es lo normal y es lo que está correcto y lo que se ve bien. ¿Qué pasa cuando dentro de tu ojo ves algo fuera de la norma, un cuerpo, diferentes tipos de cuerpo, diferentes tonos de piel, complexiones, estaturas? Es raro, ¿no? Está mal, está incorrecto, eso no está dentro de la norma, eso no se ve bien. Lo mismo sucede con la parte de los adultos mayores, ¿no? Oye, ¿cómo es posible que tú estés estudiando y ahí empiezas a hacer el prejuicio, ¿no? Estás empezando a criticar, estás empezando a dar como esta parte de no está correcto porque no está normalizado. Creo que como sociedad nos falta demasiado, como lo hemos comentado al principio, no solamente para el adulto mayor, sino también para los niños, para los adolescentes, para los estudiantes, para la misma familia, en el que hacer esta inclusión de que simplemente es otra etapa de la vida y que cada una va a tener una característica diferente, pero no por eso se le va a hacer a un lado o no por eso ya es lo incorrecto. Pero creo que este es un trabajo que se tiene que hacer desde la base y que lamentablemente, así como lo hemos hablado, Suso, en diferentes transmisiones, falta muchísimo por educar a la sociedad, no solamente en temas de adulto mayor, sino en muchos temas como muerte, como sexualidad, inclusive salud mental, simplemente, ¿no? Claro, y ¿sabes qué decías hace un ratito, Vanessa, que me parece interesante? Hablar de vejez y perspectiva de género es todo un tema, ¿no? Porque también no es tan bien visto que una mujer haga cosas a edad adulta, porque ya debería de estar en casa, porque debería de estar descansando, porque ya es una viejita, y también es una concepción que tiene que cambiar, porque la sociedad está cambiando, pero tiene que ver nuevamente con Creo que se está trabando un poquito, ¿no? Marlene, se está trabando un poquito tu audio y tu cámara. Marlene, ¿nos escuchas? Con la psico. Sí, creo que está fallando bastante ahorita el audio de nuestra compañera Marlene. Sí. Bueno, creo que se va a salir un momento y ahorita regresa, pero creo que ya regresó. ¿Nos escuchas, Marlene? Pero bueno, ahorita en lo que Marlene regresa con el audio, bueno, sí, esta parte del adulto mayor creo que es algo que se tiene que seguir trabajando, algo que tenemos que empezar a cambiar, ¿no? Incluso, ¿cuántas veces por esta idea de querer ir en contra de la naturaleza, de la parte de la vida, ha causado problemas a las personas, ¿no? Ahorita que estabas mencionando, Vanessa, de esta cuestión de las intervenciones, de poner lo que son
Botox. Botox, tal vez algún tipo de medicamento, algún tratamiento, una cirugía, puede causar algún problema a lo largo, ¿no? ¿Cómo es que actrices han quedado deformadas o por ir en contra de todo lo que es normal, ¿no? Fíjate que yo creo que también ahí es un tema, ¿no? Porque siento que igual estaremos metiéndonos con esta parte de cada quien hace como lo que le gusta y le haga sentir mejor. Y que inclusive igual lo hablamos en el tema de estereotipos de belleza, en donde si tú te sometes a una operación para cambiar alguna parte de tu rostro, para que no se te vean las líneas de expresión y eso, creo que también cada persona lo hace por sentirse a gusto, ¿no? Pero creo que también aquí, como lo hemos hablado tú y yo, hay un trasfondo muy importante en esto, que lo vamos a transformar y lo vamos a llevar hacia cada quien hace lo que le guste, y si te hace sentir bien operarte esto o ponerte un poquito de, no sé, de Botox, está perfecto, pero hay un trasfondo, y lo hemos hablado tú y yo, en el que qué es lo que está pasando, de que constantemente hay un freno, ¿no? En el querer frenar algo que, como dice Marlene al principio, va a pasar. O sea, de cualquier forma vas a arrugarte la cara, ¿no? Vas a la mejor a tener líneas de expresión, el cuello, las manos, el cabello, ¿no? Inclusive, o sea, va a pasar, pero ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué lo estás frenando tanto, no? Porque constantemente, y por eso lo decía yo, es una situación de género al final de cuentas, ¿no? Porque no es lo mismo el cómo ve el envejecimiento una mujer a cómo ve el envejecimiento un hombre. Creo que aquí va más como este aspecto físico y este aspecto ya de estereotipos, en el que como mujer tienes toda una carga de belleza impuesta, y al momento de envejecer es más como, inclusive, algo que quiero comentar también, porque hay algunas mujeres que no dicen la edad, ¿sabes? Creo que también desde ahí está esa parte en el que ¿cuántos años tienes, no? Ay, no sé, 30 y tantos, 20 y tantos, o no te lo voy a decir, eso no me lo debes de preguntar, que inclusive así dicen. Toda esta parte creo que no es lo mismo para un hombre, para una mujer, ¿no? Creo que ya volviste, Marlene. Ya estoy por acá y ya los escucho mucho mejor, porque hace un ratito no estaba tan bien la transmisión que yo tenía. Sí. Y estabas comentando algo, nada más que no lo alcanzamos a escuchar. Que tienes toda la razón con la diferencia del envejecimiento y la perspectiva de género. Es justo lo que acabas de comentar, ¿no? No envejecen o no, socialmente no se ve el envejecimiento de la misma manera en hombres que en mujeres. Comentaba el caso de, por ejemplo, nuestras abuelas, que por las mismas características sociales, ellas se tenían que quedar en casa mientras cuidaban a los hijos y el hombre salía a trabajar. Y con ello el hombre obtiene una jubilación o una pensión, es decir, una remuneración económica cuando ya son adultos mayores, y las mujeres no. Y entonces aquí la desventaja social es grandísima, porque decía al principio, si las mujeres viven más, pero en peores condiciones, justo tiene que ver con esto. Mientras el hombre tiene una remuneración económica posteriormente a toda su vida laboral, la vida laboral de la mujer fue en casa, cuidando a los hijos. Y no sé, tal vez esto se va a escuchar muy feminista, pero tiene que ver con que el hombre se desarrollara en las diferentes etapas de su vida, mientras que la mujer se quedó en casa. Y por supuesto que el envejecimiento entonces no es el mismo. Hoy las mujeres salimos a trabajar, las mujeres ya no nos quedamos en casa y vamos a tener una remuneración económica. Y entonces, por supuesto, el envejecimiento está cambiando, ¿no? En la actualidad. Algo que me llama la atención y con lo que estás mencionando es justamente cómo a veces puede pasar de desapercibido que las cuestiones físicas afectan de diferente forma, también en cuanto a la alimentación, la crianza. No es lo mismo una mujer que nunca tuvo un hijo a una mujer que tuvo 2, 3 hijos, que muchas veces un embarazo puede haber un desgaste físico completamente, llegando incluso a lo que es el término de osteoporosis, ¿no? Que de hecho la osteoporosis afecta más a las mujeres que a los hombres, ¿no? Porque justamente esta parte de la lactancia, justamente la parte de lo que es el embarazo, el cuerpo trata de darle los nutrientes al pequeño y afecta a la larga
ciertas partes del cuerpo, ¿no? Principalmente el calcio de los huesos, ¿no? Y hay veces que tenemos esta cuestión como, justamente como estás mencionando, Marlene, de un adulto mayor, no es lo mismo hablar de un hombre que estuvo todo el tiempo trabajando en una oficina, en algún tipo de trabajo, y una mujer que estuvo todo el tiempo en la casa, ¿no? Porque además incluso el desgaste es distinto y hay veces que siguen trabajando indefinidamente, porque tal como estás mencionando, actualmente hay veces que es el trabajo, más el trabajo de la casa, más el cuidado de los niños, más... Y eso sí suele pasar mucho con el tipo de sociedad. Todavía tienen que tener la comida al marido, ¿no? Ya ha ido en declive, pero sigue pasando todavía esto, ¿no? Y entonces afecta de diferente forma el envejecimiento. No sé si ahí me escuchan. Sí. Sí. En definitiva, ¿no? Tiene que ver con las etapas sociales en las que hemos estado viviendo, y en la actualidad va a ser diferente la forma en cómo cada uno de nosotros, les decía, ¿no? A mi edad, cómo voy a vivir posteriormente esta última etapa de la vida, porque también es importante mencionarlo, la vejez es la última etapa de la vida. No va a ser la misma forma en cómo lo voy a vivir yo que cómo lo van a vivir ustedes, porque son mucho más jóvenes que yo. Y entonces tiene que ver con que con la forma en cómo estoy yo asimilando esta etapa en la que vivo hoy, pero también cómo voy a asimilar la etapa de la vejez, cómo me estoy preparando en este momento para tener una vejez sin discapacidad, una vejez activa, saludable, donde yo pueda aportar a la sociedad y no esté discapacitado. Justo es algo que mencionaban ustedes hace un rato, la visión que tenemos como sociedad de los adultos mayores. Ese adulto mayor que probablemente está en una mecedora, si es mujer tejiendo y tal vez si es hombre viendo el fútbol, y no necesariamente es así. Hoy tenemos muchos adultos mayores que hacen ejercicio, que algunos siguen laborando, que tienen hasta un segundo empleo después de la jubilación, o que han dedicado su vida a hacer cosas que durante este periodo de trabajo no pudieron realizar, que eso también es muy importante, saber si en etapas anteriores o en épocas anteriores, el adulto mayor, o mejor dicho, el adulto que hoy es un adulto mayor, realmente estaba satisfecho con su vida. Y hoy que llega a esta última etapa, donde tal vez ya llega la jubilación, puede hacer cosas que antes no pudo haber hecho, ¿no? O que no pudo hacer, como lo que mencionabas tú. Es decir, añoro la juventud, pero tal vez en mi juventud tuve que trabajar, porque ya tenía varios hijos, y hoy a mis 65 años puedo hacer cosas que no pude haber hecho en la juventud, pero no añorando la juventud, sino sabiendo que esta es una etapa más de la vida. Y que al final de cuentas, creo que se vicia mi audio, ¿verdad? ¿Ya? Sí, creo que sí, ya. Y que al final de cuentas, ahora que lo vemos y que justo el tema del día de hoy es el papel del adulto mayor en la sociedad, me gusta también pensar en los futuros adultos mayores de estas generaciones, cómo van a vivir esta etapa, en el que, bien lo comentabas tú, Marlene, anteriormente hablando de nuestras abuelas, nuestros abuelos, tenían un concepto muy diferente de vejez, por también la forma en que ellos vivieron esa vejez y todo el contexto sociocultural que hay detrás. Hoy en día hay un contexto, digámoslo así, diferente, y hay cosas que han cambiado. Yo me pongo a pensar en estos jóvenes que justamente están haciendo cosas para que cuando lleguen a esta etapa no tengan este pensamiento de me faltaron cosas por vivir y hoy en día voy a hacer un montón de cosas, que inclusive también hay muchos de que hoy en día no quiero tener hijos y tampoco me quiero casar, ¿no? Entonces estamos hablando o vamos a ver a un adulto mayor con una característica y un estereotipo completamente diferente, porque vemos a los adultos mayores como abuelitos o abuelitas que no, o sea, que tienen nietos, ¿no? Y que tienen una familia y que son como los grandes de la casa, etcétera. Pero si pensamos en estos adultos mayores del futuro, va a cambiar completamente ya esta brecha del cómo se ve, y pues no sé ahora en unos años, o por ejemplo, los niños que en estos momentos tienen 5 años, cuando sean adultos mayores, qué perspectivas van a tener y cuánto ha cambiado y cuánta brecha ya va a haber en esto, ¿no? Ahora que tú lo mencionas,
las cosas hoy en día han cambiado muchísimo, porque creo que ya la preocupación también es cómo voy a vivir la vejez de manera saludable y cómo me voy a cuidar. Pero a veces creo que también esto se puede llegar a confundir con un poco de obsesión en el que me tengo que cuidar, tengo que hacer muchas cosas y tengo que evitar estas cosas. Y entonces, inclusive no sé si a la gente que nos está escuchando les han dicho como de que, oye, tú, si te maquillas a una edad muy temprana vas a envejecer más rápido, ¿no? Y entonces está como esta parte en la que dices, ay, no quiero envejecer, no quiero, entonces no me voy a maquillar, o debes de desmaquillarte porque debes de cuidar tu piel, porque entonces a tal edad, cuando tengas 40 años, vas a parecer de 70, ¿no? Creo que también hoy en día está cambiando mucho esta perspectiva en el que tanto es el cuidado y tanto es como este freno, que creo que también existe como esta parte o esta obsesión de llevarlo a otro nivel en el estar frenando y hacer como ya algo más elevado, no sé si me explico, como un cuidado muchísimo más allá, pero que no necesariamente tiene que ver con tener una mejor calidad cuando seas adulto mayor, sino más bien con un frenar un poquito y como ese miedo justo al yo quiero llegar a mi adultez al 100, porque no me va a pasar a lo mejor lo que le pasó a mi abuelito y a mi abuelita, pero cuál es la parte de obsesión y cuál es la parte de verdad cuidarte y llevarlo de una manera saludable, ¿no? Tal vez me voy a salir un poquito del tema. Ahorita que estás mencionando justamente la parte de adulto mayor y el cuidado de la piel y que el maquillaje y todo eso, me acordé de, pues es justamente creo que era la reina Isabel, o no sé cuál reina, la cual se ponían demasiados maquillajes, ¿no? Incluso quitándome el término de la reina, ¿no? En el siglo XIV, siglo XV, siglo XVI, lo que era el cuidado de la piel era así como que tienen que tener ciertas características, y entonces empezó el uso excesivo de maquillajes, ¿no? Que causó este tipo de maquillajes. Muchas veces estaban hechos a base de plomo, estaban hechos a base de toxinas, estaban hechos a base de algún tipo de químico que dañaba la piel, y entonces por tratar de esconderlo dañaban más la piel. Entonces justamente tiene esta idea como entonces de si te pones maquillaje desde temprano te vas a deteriorar más rápido, pero en realidad es justamente como que tratar de entender, no es como que tratar de frenar, porque muchas veces también este mito de la fuente de la juventud y detener justamente el envejecimiento es ir en contra de la ley natural de la vida, y no se trata, creo que, como de negarlo, sino como que abrazarlo y aceptar lo que va a pasar. Digo, no significa que tienes que como que ya me voy a quedar con todas mis arrugas. Está bien que veas por una salud de corporal, que cheques tu cuerpo. Tenemos actualmente, creo que, demasiadas alternativas, pero no significa que llegues al extremo contrario, al extremo opuesto de a fuerzas quererte hacer una operación, a fuerzas ponerte el botox, porque así ya no se te ven las arrugas. Si te empiezan a salir las arrugas, no significa que esté mal, es parte normal, ¿no? Y simplemente un cuidado adecuado, ¿no? Para, en dado caso, como que irte abrazando a ese adulto mayor que te estás convirtiendo, porque al fin y al cabo, como estás mencionando, Marlene, pues nosotros somos jóvenes, ¿no? Tal vez lo vemos como de otra forma, pero no significa como que, ay, es que tengo que tenerle miedo a esa vejez, a esa parte de crecer, porque incluso es como que tenerle miedo a la vida, es una parte normal. El envejecimiento es, como se los dije, o más bien como lo comenté hace un ratito, pues es una etapa más de la vida, y es ver que el individuo va pasando diferentes situaciones, diferentes circunstancias, va ganando experiencias, y el papel del adulto mayor que tiene en la sociedad es clave, es indispensable. Es un individuo que opina, un individuo que participa, un individuo que interactúa, pero también un individuo que aporta al país como no tenemos una idea. Solo veamos en nuestro gobierno actual la importancia que este gobierno le ha dado al adulto mayor por la participación económica y política que tiene, no en las elecciones pasadas, en estas nuevas elecciones.
aquí a donde se vierte todo el apoyo económico es hacia el adulto mayor. Por la forma en cómo opinan, por la forma en cómo van a participar, por la forma hasta en cómo van a votar. Y entonces ahí sí son importantes o no son importantes. Es algo que tendríamos también que cuestionarnos, ¿no? Claro, de hecho, justamente con eso que estás mencionando podemos iniciar con la siguiente pregunta, ¿no? Que es justamente el papel del adulto mayor en la sociedad, ¿no? Y creo que es un punto importante tomar esta parte porque ahora sí ya hablamos de la vejez, ya hablamos de el proceso que es un adulto mayor, pero ahora vamos a hablar cuál es el papel que se está jugando el adulto mayor actualmente. Tal como estás mencionando, Marfen, pues obviamente esta sociedad, bueno, principalmente México, está optando más por el adulto mayor en cuanto a pensiones, accesos a medicamentos, a la parte de salud, incluso de espacios de recreación, está enfocado justamente a este adulto mayor, ¿no? Pero bueno, quiero escuchar cuál es su opinión acerca de esto. O sea, es necesario que existan todos los programas en la actualidad para la atención del adulto mayor, porque hace un ratito lo mencionaba, la pirámide poblacional se invirtió y hoy va a haber o hay ya más adultos mayores que los que había hace 20 años. Y entonces, no solo es por una cuestión política, sino también tiene que ver con una cuestión de salud pública, ¿sabes? Dentro de la salud pública hablamos sobre tener un envejecimiento activo y saludable, porque va a aumentar más la esperanza de vida y entonces la participación del adulto mayor va a tener que ser proactiva. Si bien hoy pensamos en que a los 60 años ya el adulto mayor se jubila y se va a ir a vivir a Cancún, pues no necesariamente es así, ¿eh? Hoy vemos que va a haber un adulto mayor que sea proactivo, que contribuye al desarrollo y el bienestar de las familias y de la sociedad. Y entonces justo ese es el papel que tiene el adulto mayor, que tiene en este momento, pero que de aquí a 10 años es el que también va a tener. El adulto mayor dentro de la sociedad es transmisor de sabiduría, de experiencias, de unidad familiar. ¿Cuántas veces no hemos escuchado? Vamos a ir a la casa de la abuelita y es donde se hacen todas las reuniones y gracias a eso la familia sigue unida. También, aunque lo neguemos, el adulto mayor hoy contribuye al cuidado de los pequeños. ¿Por qué? Porque hoy papá y mamá trabajan y mientras el adulto mayor ya se jubiló y está en casa, hay abuelos que ayudan a cuidar a los pequeños o abuelas que si bien ya dejaron ellos de criar a sus hijos, hoy están criando también a los nietos. El adulto mayor sigue participando en la economía de este país y tal vez es algo que no veamos y hasta los rechazamos, pero ellos siguen aportando a la economía, como lo mencionaba hace un ratito, tal vez ya están jubilados, pero hoy tienen hasta un segundo trabajo. Y entonces habría que pensar que el papel es activo, no es un papel pasivo. El adulto mayor no está en su mecedora tejiendo o viendo el fútbol. El adulto mayor sigue participando activamente en esta sociedad y aportando a cada uno de nosotros. Lo único que creo que tenemos que hacer es hacer más conciencia del trato que esta sociedad actual le está dando a los adultos mayores, porque seguimos dependiendo de ellos en muchos casos. Tal es el ejemplo de lo que sucedió con la pandemia. Con la pandemia se vio que muchas personas que ya se habían independizado y que vivían en casas o que rentaban, regresaron a la casa de origen. Y esa casa de origen probablemente es la del abuelo. Entonces tiene un papel o no importante en la sociedad. Me parece que desde mi punto de vista tiene un gran papel en la sociedad. Creo que no lo pudiste haber definido mejor, Marlene. Siento que englobaste muchas áreas del papel que tiene el adulto mayor. Para mí, hablar de esto es importante porque al final de cuentas, tú, niño, vas a llegar ahí. Tú, adulto, vas a llegar ahí. Tú, adolescente, vas a llegar ahí. Entonces, creo que no es algo como, bueno, esto no es de mi incumbencia, porque yo no soy un adulto mayor, ¿no? No, claro que sí, porque tú, quieras o no, hagas lo que hagas, vas a llegar a ese camino.
Entonces, justamente creo que también está esa parte, ¿no? Informarte y saber de que a lo mejor y sí, no estás en tus 20 años, eres un niño, eres un adolescente, pero vas a llegar también ahí. Entonces, también es importante conocer y saber qué es lo que puedes hacer, cuáles son tus derechos también y qué es lo que tú puedes de igual manera, pues aportar, ¿no? Inclusive, Susu y yo al crear el tema, estábamos hablando también de todo esto ahora que te gustan a ti mucho las películas. Susu, me acordé de la película que dijiste de Pasante de Moda. No sé si la hayas visto, Marlene, o la gente que nos está escuchando. Creo que también es un claro ejemplo de cómo incluir al adulto mayor y de cómo de verdad, o sea, darle ese papel en el que, ok, sí, ya estás jubilado, pero puedes hacer un montón de cosas y aportar a la otra persona, ¿no? Me parece que la protagonista era diseñadora o qué era, Susu. Era una vendedora de moda, en dado caso, Ah, era como tipo Shane, donde tiene ciertos productos y los vende, ¿no? Entonces llega este adulto mayor, ya conoce más o menos el mundo. Él no está buscando tener específicamente una remuneración económica como tal, simplemente sentirse activo. Y él, este adulto mayor, hacía ejercicio, había aprendido idiomas, estaba viajando y no era así como que, ay, soy viejito, ya me quedo en mi casa sin hacer nada, no, al contrario, él se quiere sentir útil y todavía sigue haciendo cosas, porque al fin y al cabo, si lo puede hacer, ¿para qué quedarse en casa, no? Si todavía la persona se siente útil, qué bueno que pueda decidir, oye, voy a salir, oye, quiero ir a hacer yoga, oye, me voy a ir a un club recreacional, oye, fíjate que encontré un trabajo, qué bueno, ¿no? Aquí sí me gustaría hacer como un paréntesis, porque hay veces, y creo que en la sociedad mexicana tenemos mucho este concepto de un adulto mayor. Eh, ahorita que estás mencionando, Marlene, el gobierno está apoyando a esta población, pero hay veces que los hijos, los nietos, se aprovechan de esto, ¿no? Y entonces, yo hace unos años, antes de que estudiara psicología y todo eso, yo estuve trabajando para CEDESOL, la Secretaría de Desarrollo Social, y justamente para este tipo de área de apoyo gubernamental, en donde es INAPAM, pensión para adultos mayores, 65 años y más, y todo eso. Y yo recuerdo ver las inquietudes de las personas es que ya estoy esperando que me caiga el apoyo porque es lo único que tengo, ¿no? Y ver personas así de, ay, es que estoy en silla de ruedas, es que ya no puedo hacer nada, y casi pidiendo como si fuera lo último, como si no tuviera nada más que hacer, como estar esperando que llegara el final. Y hay veces que yo me quedaba así de, ¿y por qué no se puede hacer otra cosa, no? Obviamente no se lo podía decir. Las personas, obviamente, cada quien tiene su propia experiencia de vida, la forma en que fueron criados también influye mucho. Y ver que cada quien, tal como hemos tratado de hablar en lo que hemos hablado, es justamente que cada persona va a encontrar su oportunidad de crecimiento, su ventaja, su utilidad, según su autoestima. Y creo que aquí el tema principal es que optar como que las personas adultas mayores no debería de verse como un estorbo, sino todo lo contrario, como estábamos mencionando, son personas sabias, son personas que tienen experiencia, son personas que siguen ahí y siguen todavía dando que aportar. No únicamente económicamente, sino también este acompañamiento, esta parte de brindar una receta, cocinar, dar esta herencia cultural. Hay veces, como estás mencionando, Marlene, que cuidan a los nietos, entonces están formando a las nuevas generaciones, porque muchas veces los mismos padres no pueden estar pendientes de qué es lo que hacen, entonces hay veces que se le delega también esta crianza a los mismos abuelos, ¿no? Criaron a los hijos, ahora crían a los nietos, y creo que también esa parte de no verlos como algo inútil, sino todo lo que pueden aportar, todo lo que nos pueden enseñar, y todo lo importante que es justamente abrazar esta parte de la vejez, ¿no? Algo que, tal como estabas mencionando, Vanessa, todos vamos para allá, no es como que, ay, no me importa, no estoy en esta edad, en esa etapa, ¿no?
alguna vez había escuchado este tipo de cuentos como referencia de tal como tratases a tu papá, a tu abuelo, es como te van a tratar. No hagas ese tipo de cuidados, ¿no? Hay una historia de la mitad de la cobija, no sé si lo han escuchado, esta parte como de un adulto que pues tiene arrinconado al abuelo como si fuera un estorbo, y eso lo ve el nieto, y a la mera hora corta la cobija, ¿no? Y así de, pues es que tal como estás cuidando a tu papá, así te voy a tratar, ¿no? Entonces, para que tengas tu otra mitad de la cobija. Y creo que es todo lo contrario, tendríamos que ver que siguen siendo seres humanos, siguen siendo personas, tal como estábamos mencionando al principio. El tipo de cuidado, la calidad de vida es fundamental. No porque ya sea una persona que incluso hay veces que la edad sí nos vence como tal, y no significa que ya no se le pueda hacer nada más. Creo que es ver qué calidad se le va a dar ese viejo. ¿Cómo se le va a tratar? Susu, creo que te trabaste un poquito. Ya no sé si te alcanzó a escuchar casi lo de al final. Bueno, sí, es justamente como nosotros podemos ver al adulto mayor y ver que todavía pueden hacer mucho por nosotros, ¿no? A mí me parece que es muy importante cambiar la imagen que se tiene con respecto a la vejez. Es decir, que estos valores sean como bien orientados hacia dónde, hacia la fuerza, hacia la agilidad, hacia el éxito. Estos valores que se tienen actualmente en la sociedad se vayan modificando, porque que seas adulto mayor no significa que seas una persona decrépita. Generalmente se asocia adultez mayor con decrepitud, y la realidad es que no es así, es solo una parte más del viejismo. Por eso es que hay que cambiar la imagen y los estereotipos. Hay que tener una visión más proactiva con respecto a la adultez mayor y lo que se puede hacer en esta etapa de la vida, que es una etapa muy importante, que es una etapa de mucho crecimiento, que es una etapa de mucha sabiduría, de mucho aporte, que no es una etapa de pérdidas, que es una etapa de ganancias, solo que aquí hay que tener mucha psicoeducación para saber hacia dónde se va a orientar toda la sociedad en México, porque estamos a 3 segundos de tener 30% más de adultos mayores. En el 2030 se van a tener 30% más de adultos mayores. Y si no tenemos una buena calidad de vida en este momento, más allá de lo que ustedes mencionaban, ¿no? De las cirugías plásticas que decimos en psicología y en tanatología, a esto se le puede engañar, a la máscara se le engaña, pero tus órganos, aparatos y sistemas van a ir decreciendo. Pero ¿de qué depende? De lo que hagas en este momento. No es porque no vayas a envejecer, es que envejezcas con una calidad de vida, que envejezcas con dignidad, que envejezcas sin discapacidad. Pero eso depende también de la sociedad, de lo que nosotros pensemos con respecto y creamos con respecto a la vejez, de esos valores que tenemos ahorita de juventud se vayan cambiando, porque son simple eso, etapas de la vida, etapas del desarrollo, y hay que vivir cada una de las etapas al máximo, sin añorar etapas anteriores. Pues sí, yo siento que igual, para pasar igual hasta a nuestra última pregunta, también para darle cierre al tema de cómo cambiar estos paradigmas, creo que lo hemos ido contestando a lo largo de la transmisión, desde la misma sociedad, desde la psicoeducación, pero a mí también me gustaría centrarme en este aspecto que es la familia, ¿no? Que al final de cuentas, pues nosotros como personas pues tenemos a nuestra familia, dependiendo de
los integrantes o el tipo de familia que tengamos, pero la mayoría de las personas pues tienen su familia un adulto mayor, ¿no? El abuelo, la abuela. Y creo que también aquí estaría bien, pues como familia, como hijo de ese abuelo, de esa abuela, como sobrino de ese abuelo, abuela, como nieto, qué es lo que tú puedes hacer, ¿no? ¿Qué es lo que tú puedes aportar hacia con ese adulto mayor y empezar a justamente cambiar esta perspectiva de lo que se ve a la persona, ¿no? Entonces, creo que también desde ahí tendríamos que igual empezar, ¿no? En las escuelas, que me parece muy importante, una base esencial y crucial que les enseñen a los alumnos, a los maestros, al personal en general, esto inclusive también hasta como materia, ¿no? Estaría muy interesante también que se pudiese meter en estas etapas de la vida, pero como tal, pero también meterlo en el aspecto familiar, ¿no? En que ahorita que las personas que nos están viendo, que seguramente tienen a un abuelo, una abuela o que simplemente conocen a alguien, el cómo empezar a cambiar este pensamiento, yo creo que también depende mucho del cómo lo vemos nosotros y ya desde ahí lo reflejamos hacia el otro. Entonces, si yo lo estoy viendo o yo estoy viendo la vejez desde un ámbito, entonces yo lo voy a reflejar y voy a tratar a esa persona como yo lo veo. Creo que desde ahí todos deberíamos empezar personalmente a cambiar este pensamiento y trasladarlo también a la familia, ¿no? Entender que también, pues algunas veces, ¿no? Los abuelitos, las abuelitas, a veces ya no se llegan a acordar de ciertas cosas, empieza a fallar un poco la memoria, etcétera. Cómo empezar también como familiares a incluir y a entender esta etapa de la vida en la que nosotros también vamos, pero también de una manera como más general y hacerlos parte de, y creo que también como tú dijiste, Marlene, esto es mucha psicoeducación y un trabajo muy grande que como sociedad tenemos que hacer en empezar a normalizar, sobre todo normalizar esta etapa y verla con todas y cada una de sus características normales y no limitarlas, ¿no? Creo que igual desde ahí. La vejez es un proceso biológico que sí o sí vamos a tener que vivir nosotros en cualquier momento. O sea, no es igual la edad que yo tenía hace 10 años a la que tengo en este momento y entonces justo es eso, ya envejecí. Pero la psicoeducación es muy importante desde nosotros como profesionales de la salud. ¿Qué estamos haciendo en este momento para incluir a esos adultos mayores en una sociedad que se ve rebasada por justo eso, por la inversión de la pirámide poblacional? Y entonces me parece que la inclusión es importante, como lo mencionabas, desde casa, desde las escuelas, desde la sociedad, todos los ámbitos en donde se incluya al adulto mayor, porque son clave e importante en nuestra sociedad. Puede ser que la vejez nos dé un poco de miedo, nos dé terror pensar en ella. Sin embargo, es una etapa importante en nuestra vida donde la tenemos que vivir con plenitud. Y que inclusive en el transporte público, ¿no? También ya los asientos, ¿no? O sea, cómo todo se ve y que en sí pues tiene que también ser así, ¿no? En casa, en escuelas, en la calle también, ¿no? En todos lados está. Susu, ¿ibas a comentar algo? Pues sí me gustaría como, en cuanto a esta visión, este cambio de paradigma de un adulto mayor, como no pensar que es un mueble más, ¿no? Incluso en esta cuestión de, tal vez me voy a ir a un punto que a veces se llega a llegar al extremo, ¿no? De llevar a una persona mayor a un asilo como si ya no, para que ya no me esté estorbando o arrinconarlo. Creo que es como una idea que se tiene que tratar de evitar, porque digo, muchas veces estos centros, hay buenos centros, hay lugares en los cuales justamente se capacitan para darle una buena calidad de vida, pero hay veces que la demanda puede llegar a ser demasiado grande, ¿no? Y entonces vemos lugares que están repletos de adultos mayores y quedan como un lugar olvidado.
incluso los familiares, hay veces que, pues vamos a ver si vamos a visitarlo, ¿no? Y creo que es quitarnos esa idea. No debería ser un punto en donde, pues ya para que pueda pasar sus últimos momentos, ¿no? Creo que no hay un mejor lugar que en casa, y siempre dándole el mejor tipo de trato, ¿no? Porque al fin y al cabo, si la crianza vino de ellos, no tiene que ser un- pensando ya en los últimos pasos porque estamos mencionando, incluso creo que llega a ser más el tiempo que se vive en estos lugares, ¿no? O sea, estamos mencionando justamente de 60 años, 70, 80, 90, 100 años, y es como, creo que todavía la mitad de la vida, ¿no? Hay personas que pensamos como que ese es el último lugar, y todavía creo que hay mucho que vivir, mucho que experimentar, ¿no? Y entonces no puedes pensar como ya, ya no es útil, ya no sirve, sino creo que todo lo contrario, todo lo que puede aportar, incluso anécdotas, experiencias, vivencias, cuentos, que pueden unir justamente a las familias, que pueden hacer más agradable la compañía, ¿no? Totalmente, Suso. Pues creo que ese es un tema que la verdad siempre lo decimos en todas nuestras transmisiones, da mucho para qué hablar y tiene muchas áreas y muchas perspectivas. Creo que también algo que igual quedó pendiente y que en algún momento nos gustaría retomar es esta parte de la gerontología y todo lo que abarca y que inclusive es algo que no se conoce, no se conoce, e inclusive los adultos mayores no tienen conocimiento de esto y creo que sería muy bueno abarcar desde qué ámbito se trata, a profundidad. Ahorita Marlene lo comentó al principio, pero creo que justo también es eso, ¿no? El que a poco hay esto para los adultos mayores, a poco va más allá de patologías y enfermedades. Creo que se necesita hablar mucho más de esto. Y pues ya nada más para cerrar, me gustaría que dijéramos alguna conclusión sobre el tema, algo con lo que quisieran finalizar, algo con lo que quisieran cerrar, ya para terminar la transmisión. Marlene, si gustas empezar. Claro. A mí me parece que es muy importante hablar sobre una cultura del envejecimiento. Y esta cultura del envejecimiento nos va a incluir a todos como sociedad, quitar muchos estereotipos, muchos paradigmas sobre lo que es envejecer, incluyendo lo que decía Alfonso con respecto a las casas de retiro, eh, que puede parecer que muchos adultos mayores van a dar a esos lugares, pero la realidad es que no, porque además son bien caros, ¿eh? O sea, es también una realidad que no podemos costear que un adulto mayor vive en una casa de retiro, porque por lo menos son de 10 a 15 mil pesos, ¿no? Me parece que es importante situarnos en la etapa en la que estamos viviendo y saber que todos vamos a envejecer. Y en algún momento leía que hay que subsanar todas las etapas de la vida con amor, y esto es bien importante. Si algo en alguna etapa de la vida nos lastimó, es importante acudir a psicoterapia si tenemos la oportunidad. ¿Con qué finalidad? Pasar a la siguiente etapa y no ir arrastrando cosas que cuando seamos adultos mayores nos lastimen, nos hieran y nos lleven a la discapacidad permanente. Justo esto tiene que ver con un envejecimiento activo y saludable, y nuevamente evitar la discapacidad. Lo que hoy promueve la Organización Mundial de la Salud es evitar la discapacidad de nuestros adultos mayores, pero es empezar en este momento, justo hoy. O sea, yo hoy a mis 45 años, tú a tus 22, a los 35, es en este momento que me estoy haciendo consciente qué voy a hacer hoy para tener un envejecimiento digno, saludable, activo, evitando las enfermedades crónico-degenerativas y terminales, porque no necesariamente las tengo que tener, pero sí va a depender justo de lo que estoy haciendo hoy como joven, ¿no? Susu. Sí, tal como estás mencionando, Marlene, sí es como muy importante esta parte de abrazar
a este adulto mayor que nos estamos convirtiendo, al fin y al cabo nos estamos acercando. Sí me gusta esta cuestión, tal como está mencionando Marlene, de darle un papel más activo, un papel más importante. Y yendo justamente con las heridas transgeneracionales, muchas veces nos quedamos como que con lo que nos hicieron. Y entonces también esta parte de, pues es que tuve un mal padre, entonces voy a ser malo con él. Creo que no se tiene que, no tenemos que quedarnos con ese tipo de rencores, porque además es lo que estamos heredando. Si queremos romper justamente con ese tipo de linajes, de ese tipo de cadenas que estamos cargando, es justamente, no, como estás mencionando, Marlene, de hacerlo con amor, ¿no? O sea, no porque hayas haya sido malo conmigo o que la crianza no haya sido la mejor, significa que me voy a desquitar ahorita que es mi turno, ¿no? Sino todo lo contrario, o sea, al final es justamente como sanar, perdonar y entender que simplemente pasó porque tenía que pasar. Y entonces, no significa que tengamos que vengar o buscar como si fuera la consecuencia de algo, ¿no? Sino todo lo contrario, simplemente fue una etapa más y la mejor forma es sanándolo aquí, mientras estén aquí. Porque muchas veces pasa también, y ese es otro tema para hablarlo, que cuando las personas parten, nos quedamos con esta idea de, ay, es que ¿por qué no lo hice mientras estuvo con vida? Ay, es que ¿por qué no aprecié más a mi mamá, a mi abuelita? Y se queda como una cuestión como, ¿por qué no lo hiciste en vida? Tal vez muchas veces nos nubló, nos cegó ese tipo de experiencias, y creo que estamos como en la oportunidad de cambiarlo, ¿no? De entender que lo que me hayas hecho no significa que lo hiciste con toda la intención, sino simplemente era algo que tenía que pasar y sanar las heridas, ¿no? Y es para poder sanarnos a nosotros, tenemos que sanar esas heridas que pasaron, ¿no? Pues a mí me gustaría concluir con justo, si en tus manos está, a ti que nos estás escuchando, dar una calidad de vida óptima, dala como a ti te gustaría que en un futuro te dieran esa calidad de vida. Y me pone también muy contenta que estamos en estas nuevas generaciones que cada vez están avanzando mucho más. Entonces creo que estas nuevas generaciones, estas nuevas personas que van a tener a sus hijos, me pone igual feliz que puedan educar también a estos hijos sabiendo que la adultez mayor es parte de la vida y por lo tanto se le debe de tratar como una etapa más, ¿no? Una etapa que igual merece un cuidado, merece un respeto, nuevas experiencias. Entonces eso es lo que me pone feliz, que cada vez estamos en generaciones que van abriéndose un poquito más a esto, van informándose cada día más. Estamos en una época en donde el acceso a la información está muy cerca, en todos lados podemos tener este acceso. Entonces, aprovecharlo al máximo y que las personas que desean tener hijos hoy en día pues sepan educar también en esta parte, el cómo ven la vejez y el cómo se ve el envejecimiento, ¿no? Creo que pues también es eso. Y algo que también me gusta mucho es que ahora que estábamos hablando de la película de Pasante de Moda y todo eso, me puse a pensar, tú puedes ser una persona que puedes tener un montón de licenciaturas, maestrías, no lo sé, preparaciones, pero creo que lo que te puede aportar ese adulto mayor es algo como esa experiencia de la vida o esa escuela de la vida que tú, aún teniendo las 1000 preparaciones, todavía no lo puedes aportar o no lo puedes tener, y ese adulto sí. Entonces creo que también me gusta mirar a ese adulto desde eso tan valioso y esa experiencia y aprendizaje que te puede dar y que tú no lo puedes tener aún teniendo todo. Creo que también deberíamos de todos mirar a esa persona desde esa perspectiva, ¿no? Entonces, pues yo la verdad agradezco mucho a las personas que nos vieron el día de hoy. Igual
a quienes compartieron e interactuaron con la transmisión, pero sobre todo agradecerte a ti, Marlene, por el tiempo y el espacio que nos diste. Creo que es un tema que se tiene que hablar no una, sino muchas veces y en muchos foros y en muchos espacios para hacer esto visible, y vuelvo a lo mismo, para que esto se normalice y no se vea como algo malo, algo incorrecto o algo ya que simplemente no se tiene por qué hablar porque pues está mal, ¿no? Entonces te agradecemos mucho que estés aquí en Psique al Natural. Siempre lo decimos, que no sea ni la primera ni la última vez que estés por acá con otros nuevos temas. Sabemos que también es muy interesante a lo que tú te dedicas y me imagino que ya habrá en otra ocasión que podamos platicar toda esta visión y esta experiencia que tú has visto con las enfermedades. Creo que también es algo muy importante y que se tiene que visibilizar demasiado. Entonces nos da mucho gusto que estés aquí. Esperemos que te hayas sentido muy a gusto y que la gente que nos vio les haya gustado demasiado, y recuerden compartirlo y enviarlo a quien creen que lo necesite, ¿no, Susu? Claro, les recordamos, no únicamente tenemos este tipo de espacio, Psique al Natural también tenemos lo que es el podcast de Mente Cotidiana. Próximamente, el próximo viernes, tenemos nuevo episodio, no se lo vayan a perder. En la semana les vamos a estar diciendo de qué va a ser este episodio. Y de igual forma agradecerles a cada uno de ustedes por haber compartido, pues obviamente sus visiones, su experiencia acerca de este tema interesante, ¿no? Y pues desearlo nuevamente, estar nuevamente con ustedes. Gracias, Marlene, por haber participado con nosotros y esperemos que vuelvas a estar con nosotros. ¿Ibas a comentar algo? Es que vi que... Gracias, es todo. Solamente darles las gracias a ustedes. Muchas gracias, Marlene. Pues nos vemos en la siguiente transmisión. Estén al pendientes de nuestras redes sociales para la siguiente transmisión de Psique al Natural. Ya Susu habló de Mente Cotidiana, pero estén al pendientes también de la de Psique al Natural. Y pues les agradecemos a todos. Pasen una excelente noche y nos vemos a la próxima. Hasta luego.